Hoy vamos a empezar a mirar integrales que tengan funciones trigonométricas o para las que necesitemos relaciones trigonométricas. Voy a empezar con un ejemplo, ya que este es un resumen de curso práctico, para que se comprenda qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Si tenemos una integral, por ejemplo, de este estilo, coseno de x por el seno a la quinta de x diferencial de x, haciendo una sustitución del tipo u igual seno de x, ya que tenemos tanto la función como su derivada, pues obtenemos fácilmente, voy a omitir los pasos, que esto es igual a un sexto del seno a la sexta de x más la constante correspondiente. Muy bien. Sin embargo, ¿qué ocurriría si en este ejemplo el primer término, este de aquí, no lo hubiéramos tenido? Es decir, ¿qué ocurriría si tuviésemos simplemente esta ecuación? Seno a la quinta de x diferencial de x. Esta integral puede parecer muy inocente, pero no lo es tanto. Hay que pensar un poquito y hay que tener en cuenta un par de relaciones trigonométricas. Esta integral la podemos reescribir de la siguiente forma. Este seno a la quinta lo convierto en un seno a la cuarta de x multiplicando al seno de x diferencial de x. 4 más 1, aquí hay un 1, pero no lo pongo. Son 5, así que recupero lo de antes. Muy bien. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago porque me permite volver a escribir la integral de esta forma. Seno al cuadrado de x al cuadrado por el seno de x diferencial de x. ¿Vale? Si nos acordamos de que el seno al cuadrado de cualquier ángulo más su coseno al cuadrado es igual a 1, podemos expresar el seno al cuadrado que tenemos aquí de la siguiente forma. Seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Vale. ¿Por qué es interesante esto? Esto es interesante porque la integral entonces se convierte en la siguiente. La integral va a ser 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado a 2 por el seno de x diferencial de x. Ahora ya lo hemos logrado. Tenemos tanto una función como, de alguna forma, su derivada. Por ahí. Es decir, tenemos algo que parece que deberíamos hacer un cambio de esta forma. U igual al coseno de x. Haciéndolo así, la integral en función de u se convierte en menos integral de 1 menos u al cuadrado diferencial de u. Me estoy saltando un par de saltos aquí, pero como supongo, o mejor dicho, presupongo que ya se han estudiado los anteriores vídeos, no hace falta que explique lo que estoy haciendo. Esta integral es prácticamente inmediata, simplemente tenemos un binomio que tenemos que desarrollar y nos da
menos, lo voy a hacer directamente de cabeza, u menos 2/3 de u al cubo más 1/5 de u a la quinta más c. Bien, este no es el resultado que queremos. El resultado que queremos es y en función de x. Es decir, menos el coseno de x, que era el cambio que habíamos hecho aquí, más 2/3 del coseno al cubo de x menos 1/5 del coseno a la quinta de x más una constante de integración. Es decir, reescribiendo un poco la ecuación, integrando, mejor dicho, logramos resolverlo. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Si hubiésemos tenido una integral de este tipo, integral con un seno a la sexta de x por coseno al cubo de x diferencial de x, lo que vamos a hacer siempre es intentar tener exponentes pares. Aquí, como podemos ver, en el caso del coseno, tenemos un exponente que es impar, 3. De forma que vamos a hacer lo de siempre. O sea, lo de siempre, lo de antes. Esto va a ser seno a la sexta de x, este me gusta, multiplicando por el coseno al cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. No es que me guste, es que es más conveniente. ¿Por qué? Porque ahora este término de aquí, de nuevo, lo voy a poder expresar como 1 menos el seno al cuadrado de x. Si realizo el cambio de variable n igual al seno de x, entonces la integral en función de n se va a quedar como, voy a subir aquí para que se vea un poquito, como la integral de n a la sexta, que multiplica a 1 menos n al cuadrado diferencial de n. Esta integral es inmediata y da un séptimo del seno a la séptima de x, estoy deshaciendo ya el cambio de forma directa, menos un noveno del seno a la potencia de 9 de x más una constante. Entonces, para acordarnos de todas estas relaciones trigonométricas, en lo único en lo que tenemos que pensar es primero en la definición del seno y del coseno, obviamente, es decir, el triangulito de Marras, en el que yo tengo aquí un ángulo recto, ¿vale? Se suele representar así. A esta esquina la voy a llamar A, a esta B y esta C. De forma que esto es la hipotenusa, esto es el lado contrario, y este es el adyacente de ad jacere en latín, es decir, el que está tumbado al lado de.
sabiendo que definimos, esto es una definición, definimos el seno de este ángulo, que voy a llamar θ, defino el seno de ese ángulo como el lado contrario, esta distancia entre C y B le voy a llamar A, y a la adyacente le voy a llamar, no sé, B. Entonces el seno va a ser el lado contrario dividido por la hipotenusa. Y esto lo voy a definir así. El coseno es una función complementaria, va a ser la adyacente, B, dividido por la hipotenusa. Aquí me falta un ángulo, por cierto. La tangente, esta la vamos a ver así, pero también la vamos a ver así. La voy a definir como el lado opuesto dividido por la adyacente. La cotangente del ángulo la voy a definir como la adyacente dividido por el lado contrario. La secante del ángulo, la voy a definir como la hipotenusa dividida por la adyacente. Y la cosecante es una función que voy a definir como la hipotenusa dividido por el lado contrario. Es decir, todas estas relaciones, proporciones, son funciones del ángulo, no tienen dimensiones, porque estamos dividiendo A por H, y la distancia en A tiene unidades, lo que sea, de kilómetros, centímetros, pepinos, pero lo estoy dividiendo por otra cosa que tiene las mismas unidades, H, longitud, kilómetros, centímetros o pepinos, por lo que las unidades arriba y abajo desaparecen. El seno de un ángulo, por lo tanto, no tiene dimensiones. Y estas relaciones me van a servir para, añadiendo la identidad de Pitágoras, la identidad trigonométrica de Pitágoras, que es la conocidísima, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1, me va a servir todo esto para obtener un montón de relaciones interesantes. Por ejemplo, si la longitud de un triángulo recto tiene longitud 1, entonces la tangente del ángulo adyacente a esa longitud es la longitud del otro lado, y la secante del ángulo es la longitud de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente esto. Quiere decir que 1 más la tangente al cuadrado de un ángulo es igual a la secante al cuadrado de ese ángulo. Y que 1 más la cotangente, a veces, no sé, se escribe así, cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo. Utilizando todo este tipo de relaciones podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, partiendo del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1,
podemos hallar todo tipo de relaciones dividiendo por una cosa u otra. Por ejemplo, vamos a dividir esta relación por el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Qué obtenemos? Pues tenemos lo siguiente. Seno al cuadrado del ángulo dividido por el coseno al cuadrado del ángulo más 1, porque aquí en realidad lo que tengo es coseno cuadrado del ángulo dividido por el coseno cuadrado del ángulo, va a ser igual a que a 1 dividido por el coseno al cuadrado del ángulo. Es decir, que la tangente al cuadrado de un ángulo más 1 va a ser igual a la secante al cuadrado de ese ángulo. Si hubiéramos dividido, voy a poner aquí comillas, por el seno al cuadrado del ángulo, lo que obtendríamos sería 1 más, vale, 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo igual a la cosecante al cuadrado del ángulo. Formas alternativas de escribir estas igualdades serían, por ejemplo, pues que la secante al cuadrado de un ángulo menos la tangente al cuadrado de un ángulo es igual a 1, o que la secante de un ángulo menos la tangente de un ángulo multiplicando a la secante de un ángulo más la tangente de un ángulo es igual a 1, por razones obvias. Y de esta forma podemos obtener muchas otras relaciones que nos ayudarán a resolver integrales que a primera vista parecen prácticamente imposibles de resolver. En particular, para los ejemplos que vamos a ver ahora, nos van a servir estos de aquí. El coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1/2 que multiplica a 1 más el coseno de 2x, mismo ángulo, perdón, del doble del ángulo. Y el seno al cuadrado de un ángulo va a ser igual a 1/2 de 1 menos el coseno del doble de ese ángulo, por lo que el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo es igual a 1/2 del seno del doble de ese ángulo. En realidad basta que nos acordemos de una de ellas, porque después, de nuevo, gracias a la relación de base, que es esta de aquí, podemos derivar el resto, y también a partir del triangulito. Entonces, si tenemos una integral de este estilo, seno al cuadrado de x, que multiplica al coseno al cuadrado de x, diferencial de x, aquí tenemos un grave problema, porque yo no sé integrar el seno al cuadrado de un ángulo y tampoco el coseno al cuadrado de un ángulo. Sin embargo, el coseno de un ángulo sí que lo sé integrar. Así que lo que voy a hacer es transformar esta integral utilizando las relaciones que acabo de enseñar aquí, en particular, obviamente, el seno y el coseno. Utilizando estas dos de aquí, podemos reescribir esta integral de la siguiente forma. Esto va a ser igual a
la integral de 1/2 que multiplica a 1 menos el coseno del argumento multiplicado por 2x. Y la otra, esta parte de aquí de la derecha, va a ser lo siguiente. Va a ser 1/2 que multiplica, bueno, vamos a ponerlo igual que el otro, que multiplica a 1 más el coseno del doble de ese ángulo por diferencial de x. Y todo esto es 1/4 la integral de más por menos, pues tengo 1 menos el coseno al cuadrado de 2x por diferencial de x. Parece que no hayamos resuelto nada porque nos volvemos a dar con este coseno al cuadrado. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es volver a utilizar este de aquí. Solo que ahora el argumento es 2x, de forma que aquí, como tengo que multiplicarlo por 2, me va a aparecer 4x y no 2x. Esto va a ser igual a 1/4, porque hay 1/2, que también me sale, que multiplica a 1 menos 1/2 de 1 más el coseno de 4x y cierro paréntesis, diferencial de x. Esto se puede hacer de forma directa ya, porque es integrar un coseno y me da, a ver si me sale a la primera, esto va a ser x octavos menos 1 dividido por 32 seno de 4x más una constante. Ahí está. Así de sencillo es. Otra serie de relaciones interesantes que sería interesante, pues si no memorizarlas, que a mí la memoria me falla también, sí que sería interesante saber deducirlas. Es que el seno de un ángulo cualquiera A por el coseno de un ángulo cualquiera B es 1/2 del seno de la diferencia de argumentos A menos B más el seno de A más B. Por otra parte, el seno de un ángulo multiplicado por el seno de otro ángulo diferente va a ser 1/2. Esto sigue la misma estructura, solo que en este caso nos aparecen dos cosenos. El coseno de la diferencia, como antes, la diferencia, solo que ahora tenemos un menos coseno de la suma de los argumentos. Y para acabar, el coseno de un ángulo multiplicado por el coseno de otro ángulo va a ser 1/2 el coseno de la diferencia de los ángulos más el coseno de la suma de los dos ángulos. Estas relaciones son relativamente sencillas de derivar. No lo voy a hacer yo ahora porque esta no es una clase, un resumen de trigonometría, sino de integración. Pero la ventaja de estas relaciones, tampoco es que sea tan difícil. Yo lo que hacía era simplemente recordar pues, que
teniendo en cuenta que los ángulos eran diferentes, pues que el seno por el seno seguía una estructura de esta forma. Seno de la resta más el seno de la suma. Después el seno, aquí me he equivocado, esto es un coseno. El seno por el seno es un medio del coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. Esta es, bueno, es como lo hacía yo, pero cada uno tiene su método. Este tipo de relaciones nos permite calcular integrales de este tipo. Por ejemplo, la integral del coseno de 15x por el coseno de 4x diferencial de x. En este caso vemos que es trivial, simplemente tengo que utilizar este de aquí. Entonces esto se queda como un medio de que de la integral del coseno de la resta, 15 menos 4 son 11x, que multiplica al coseno de la suma. ¿Cuánto es la suma? Pues 19x. ¿Vale? Y esto, perdón, aquí hay una suma. Entonces ponemos paréntesis para que se vea que todo está multiplicando el diferencial de x. Esta es inmediata y nos da un medio de que de 1 dividido por 11 seno de 11x más 1 dividido por 19 seno de 19x más una constante. Muy bien. Utilizando las relaciones que ya he enseñado antes, podemos también resolver integrales que a primera vista parecen muy complicadas, pero que no lo son. Por ejemplo, esta. Secante a la novena de x multiplicando a la tangente a la quinta de x diferencial de x. Este tipo de integral parece muy complicada, pero insisto en que lo único que tenemos que hacer es deshacernos, como siempre, de estos exponentes impares. ¿Por qué no nos gustan los exponentes impares? Porque al final siempre vamos a acabar dando con la relación de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Entonces, un exponente impar nos está fastidiando esa relación. Así que, como siempre, lo que hacemos es disminuir uno de los exponentes, en este caso los dos, porque los dos son impares, quitándole un factor, es decir, secante elevado a 8 de x, multiplicando a la tangente a la cuarta de x por la secante de x por la tangente de x diferencial de x. De esta forma ya los tengo de forma par, 8 y 4. Como digo, de aquí, de forma subyacente, aunque no lo veamos, está escondido el seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Vale. Esto lo podemos expresar de esta forma. Esto va a ser igual a la secante a la octava de x que multiplica a la secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por la tangente de x por la secante de x diferencial de x. Para hacer este cambio de aquí, es decir, lo único que he hecho ha sido convertir esto en esto, dejo a la persona que me esté escuchando adivinar de dónde me he sacado esto.
pero sí, vamos, es simplemente una de las relaciones que he señalado antes. Ahora defino una variable nueva que sea, por ejemplo, no sé, p igual a la secante de x y puedo reescribir esa integral en función de p de esta forma. Esto va a ser igual a la integral de p elevado a 8 que multiplica a p al cuadrado menos 1 al cuadrado diferencial de p. Esta integral es inmediata y deshaciendo ya el cambio, a ver, esto va a ser 8. Bueno, dejo que la persona que me esté escuchando lo compruebe, pero es bastante probable que esto sea 1 dividido por 13 por la secante elevado a 13 de x menos 2 dividido por 11 por la secante elevado a 11 de x más un noveno de la secante elevado a 9 de x más una constante determinada. Ahora, simplemente por poner otro ejemplo interesante, voy a poner una integral que a primera vista parece muy sencilla. Es la siguiente. La integral de la tangente, esto es una tangente de x diferencial de x. Bueno, estamos siempre llamándolo x, vamos a llamarlo de otra forma. La tangente de h diferencial de h. Bien, ¿qué hacemos aquí? Pues sustitución por partes no sé, pero lo que sí que sé es que la tangente es el seno partido por el coseno. De forma que esta integral se puede poner o reescribir como el seno de h dividido por el coseno de h diferencial de h. Y ahora tenemos una expresión, que es esta de aquí, en la que tenemos la función y su derivada. Por lo que si defino a, digamos, b como el coseno de h, esta integral, función de b, la puedo reescribir como menos 1 dividido por b diferencial de b. Esa integral es muy sencilla. Se puede resolver y directamente la integral que me da es el menos logaritmo neperiano del coseno de x más una constante. Puedo pasar ese menos 1 para arriba utilizando las propiedades de los logaritmos, es decir, el menos 1 que está multiplicando a la expresión lo puedo transformar a un exponente negativo de esta forma, logaritmo neperiano, el argumento coseno de x elevado a menos 1 más c, y como la inversa del coseno es la secante, pues lo dejo como logaritmo neperiano de la secante de x más una constante. Y ya está. Otro ejemplo que combinaría lo que hemos visto en los vídeos anteriores y lo que estamos viendo ahora sería, por ejemplo, hacer la integral de la secante al cubo de x diferencial de x. Lo que podemos hacer es coger esta integral y hacerla por partes. U lo voy a llamar secante de x, de forma que t de u respecto a x
va a ser la secante de x por la tangente de x. Así que esto lo pongo a la derecha. Me queda t de x aquí. Esto es una t de u. Diferencial de v lo voy a asociar con la secante al cuadrado de x, diferencial de x, de forma que v va a ser la tangente de x más una constante que, como insisto, no escribo porque la reabsorberé al final de todo. De esta forma, la integral se convierte en la siguiente. Teníamos la integral de la secante al cubo de x, diferencial de x. Esto va a ser u por v, secante de x por la tangente de x, menos integral de, ¿cómo era esto? Tengo u por diferencial de u, pues ahora tendré lo contrario. Es decir, la secante de x por la tangente de x al cuadrado diferencial de x. Muy bien. Tenemos lo que queríamos. Ya, tenemos un exponente que es par, de forma que la integral va a ser igual a lo que tenemos ya, secante de x por tangente de x, menos, vamos a hacer como siempre, secante de x que multiplica a la secante al cuadrado de x menos 1 diferencial de x. ¿Y esto qué es? Esto es la secante de x por la tangente de x menos la secante al cubo de x, diferencial de x, más la integral de la secante de x, diferencial de x. Es decir, parto de esta integral y llego a esto de aquí. Parece que tenemos un problema porque tanto aquí como aquí tengo la misma expresión, es decir, voy a dar de nuevo con la misma integral. Esto de hecho no es un problema, sino que es una ventaja, porque la integral que yo estoy queriendo resolver es secante al cubo de x diferencial de x, y eso va a valer algo. Y a ese algo yo lo voy a llamar, porque me da la gana, m. Lo que quiero obtener, el resultado de esa integral, va a ser m. No sé cuánto es, pero va a ser m. Va a ser un valor. Y lo que me sale aquí es que m es igual a la secante de x por la tangente de x menos exactamente lo mismo, m más la integral de la secante de x diferencial de x. Es decir, m va a ser un medio de la secante de x por la tangente de x más la integral de la secante de x diferencial de x. Y esta integral que tenemos aquí, si no me equivoco yo, ya la habíamos hecho antes. De forma que esto nos da un medio de la secante de x por la tangente de x más el logaritmo neperiano de la secante de x más la tangente de x más ¿qué? Más la dichosa constante. ¿Qué no es dichosa? Es decir, dichosa se utiliza normalmente de forma irónica como algo despectivo. Sin embargo, esta constante es muy útil cuando intentemos o resolvamos integrales utilizando
la regla de Leibniz. Vamos a hacer un último ejemplo y ya acabamos con las integrales trigonométricas, y es el siguiente. Integral del seno a la séptima de x dividido por el coseno a la cuarta de x diferencial de x. Bien, como siempre, el primer paso a dar es deshacernos de los exponentes impares, de forma que esto es el seno a la sexta de x dividido por el coseno a la cuarta de x multiplicando al seno de x diferencial de x. Esta expresión es el seno al cuadrado de x elevado a 3 dividido por el coseno a la cuarta de x por el seno de x diferencial de x. Es decir, un seno al cuadrado de un ángulo, no sé resolverlo, pero sí que sé convertirlo en otra cosa, que es 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado a 3, utilizando lo de siempre, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, dividido por el coseno a la cuarta de x, multiplicando al seno de x diferencial de x. Ahora utilizamos u igual a coseno de x por sustitución y ya lo tenemos todo. La integral en función de u se convierte en menos 1 menos u al cuadrado al cubo dividido por u a la cuarta diferencial de u. Es decir, expandiendo esto, vamos a tener menos, ¿esto qué va a ser? U elevado a menos 4, menos 3u elevado a menos 2, más 3, menos u al cuadrado diferencial de u. E integrándolo, ya nos sale 1 dividido por 3u al cubo menos 3 dividido por u menos 3 por u más u al cubo dividido por 3 más una constante de integración, por lo que la integral que estoy buscando deshaciendo esto va a ser 1 dividido por 3 coseno al cubo de x menos 3 dividido por el coseno de x menos 3 por el coseno de x más 1/3 del coseno al cubo de x más una constante. Es interesante ver lo siguiente: si en esta expresión yo le hubiese dado la vuelta a... ¿dónde está la integral? No, esta integral. Aquí. Si en esta expresión yo le hubiese dado la vuelta, es decir, hubiese puesto como numerador lo que tenemos el denominador y como denominador lo que tenemos el numerador, no habríamos podido deshacernos de un seno. Vamos a verlo. Si hubiera hecho eso, si hubiese tenido... Esto sería ir con mala intención en un examen de matemáticas.
se hubiera escrito coseno a la cuarta de x dividido por seno a la séptima de x, diferencial de x, eso se quedaría como coseno a la cuarta de x dividido por el seno a la sexta de x, diferencial de x dividido por el seno de x. Y en este caso, la sustitución u igual a coseno de x no nos serviría para nada, porque habríamos necesitado, como hemos visto antes, un seno en el numerador del cociente.